un escándalo, pero de veras, de resonancias, pues yo creo que mundiales, porque en Estados Unidos acusan a un hombre de violación, pero es el líder de una agrupación llamada Luz del Mundo. Es Naasón Joaquín García, líder de esa organización religiosa. Fue detenido en California acusado de violación a menores, producción de pornografía infantil y tráfico de personas. Fue detenido con 2 mujeres que precisamente parece que pueden ser identificadas como cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina, mientras que una orden de arresto se liberó contra otra presunta cómplice, Azalea Rangel. Los 4 están acusados de cometer un total de 26 crímenes en California. No debemos, dijo un funcionario, hacernos de la vista gorda ante la violencia sexual y el tráfico en nuestro estado. Haremos todo lo posible para prevenir y combatir estos crímenes atroces, dijo el fiscal de California. Tras el arresto de este líder, La Luz del Mundo, vuelven críticas a Bellas Artes, porque se acuerdan que no intervino Gobernación en el caso. Rentaron parte del Palacio de Bellas Artes como escenario para celebrar un concierto en honor de este líder religioso, que un mes después sería arrestado como culpable de delitos sexuales y pederastia en Estados Unidos. El INBA reiteró que lo sucedido en el Palacio el pasado 15 de mayo no fue un acto religioso, sino un concierto, pero avaló la impresión del logo del jubileo del líder de dicha iglesia en programas de mano, esto según un convenio que suscribió con quienes hicieron el arreglo en el Instituto de Bellas Artes y se hizo público hasta recientemente. Está muy grave este asunto, con la amenaza de no someterse a los deseos de el apóstol, que así le llamaban, equivaldría a ir contra Dios. El líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, abusó de menores en Estados Unidos. También habría obligado a las menores a desnudarse para tomar imágenes y enviarlas al líder de la iglesia. También está acusado de por lo menos 3 cargos de violación con violencia y al menos 4 por forzar a las víctimas a practicar sexo oral. Parece que esta secta, esta organización, o como quiera llamársele, tiene seguidores en México en número impresionante. La sede está en Guadalajara y ayer pasaban imágenes de cómo mucha gente había entrado a una ceremonia y al parecer les habían dicho que se tranquilizaran por la acusación que había recibido su principal líder y que se esperara, que se aclararan las cosas, que había que orar mucho por este hombre para que saliera libre de las acusaciones, y mucha gente consternada. Es increíble ver toda esa multitud que manejan y de qué manera.
Todo eso era sabido aquí en México. Y se le premió. Y se le prestó la orquesta, la banda de la Marina. De la Marina, nada más. Pero es que el diputado que lo tramitó dijo, yo soy de esa organización. Y todos cayeron. Ahora la de Cultura va a tener que explicar por qué cayó. Así, a ver si no cae. Por lo menos tendría que explicar porque, bueno, prestó el recinto para un evento privado. Lo rentó, en pocas palabras. Ahora, no es nuevo esto. El papá de estuvo acusado por lo mismito. Los que han estado dentro de esa religión lo saben. Los líderes religiosos dicen, tu esposa es muy guapa. El destino la llama. Va a convertirse en sacerdotisa y va a irse conmigo. Y se las llevan. O las niñas. Tu hija acaba de ser elegida para formar parte de la congregación en la ciudad de Esperanza. Y se las llevan. Y yo no sé de ustedes. Yo sí conozco algunas de sus iglesias. Son impresionantes. Son como monumentos llenos de luces altísimos, llenos de adornos, con lujo. Pero un palacio, como el Taj Mahal, nada más en otro arreglo, pero lo mismo con lucecitas. Es la segunda organización religiosa más importante en México. Uno se las encuentra en pueblos de Michoacán, en pueblos de Guadalajara. La iglesia que tienen en Guadalajara es impresionante. La iglesia es recorrido turístico. La iglesia no es impresionante. La colonia que rodea la iglesia es una ciudad hecha como con balcones y toda como las hadas en Manzanillo. Y aquí uno puede encontrar su templo ahí en Insurgentes Norte, en la colonia Momualco. Y ya también tiene años. Sí. Una buena, larga temporada. Y sí, muy fervorosos los seguidores y con aportaciones, pues yo creo que hasta millonarias. Imagínate, si la fianza que le ponen para seguir su proceso en libertad es de 25 millones, quiere decir que el juez que puso esa fianza por lo menos considera que tiene en la bolsa para pagar 100 millones de dólares. Así, porque más ellos ponen fianzas de acuerdo al poder adquisitivo, el poder económico de los acusados. No es extraño, Todas las religiones, en cualquier época, han sido quienes parten el queso en cuanto a poderío, economía y, sobre todo, escándalos de tipo sexual, en donde se manejan a las personas como si fueran, pues, ganado prácticamente. Seres sin voluntad, así es. Bueno, pues es que recurren a hacer lo mismo que hacen los partidos políticos. Pero es impresionante cómo llegó aquí, por ejemplo, a esos de Pare de Sufrir, que en Brasil están siendo acusados, tienen infinidad de acusaciones judiciales fuertísimas, de agarrar a los líderes, meterlos a la cárcel y no salir nunca. Agarraron sus cachivaches, llegaron a México y se han extendido, pero como el moho, ¿no? Por todos lados, sin control alguno. ¿Pero qué son? Pues finalmente son centros de anestesia para la población que necesitan una fuga, que necesitan centros para hacer catarsis sobre lo que ocurre alrededor y les permiten operar porque pagan cuotas, porque pagan ciertos impuestos, porque benefician. Entonces, la libertad religiosa, la voluntad de la gente queda sujeta a intereses particulares siempre y sin vigilancia alguna. Pero fíjate que aquí la ley es laxa a ese respecto, porque no está prohibido que nadie ejerza ese tipo de actividad espiritual, cualquiera que sea. Sí, y sobre todo que le extraiga a sus fieles grandes cantidades de dinero, es decir, los pueden dejar en la ruina. Y aquí en Estados Unidos hay 40 individuos como funcionando y con universidades y todo, ¿no?
tal Oral Roberts tiene una universidad gigantesca en Oklahoma, me parece. Y es un pillo de 7 suelas, ¿no? Pues a ver qué pasa, vamos a seguir el transcurso de este enjuiciamiento que parece que es en serio, contra acusaciones en donde existen pruebas claras de las penas que merecen estos dirigentes. 65 años tiene una mujer desde Azcapotzalco. Tengo una nuera de 29 años. Me cae muy mal. Y ella pertenece a esa religión de la luz del mundo. Le cobran una cuota muy alta. Van a cada rato a Guadalajara, a sus famosos retiros. Ay, lo que se platica es solo la punta del iceberg. Pues sí, pero no está prohibido, fíjese. No, y tampoco es malo que tengan una religión y no por eso le tiene que caer gorda. No la califique por su religión. Los actos son distintos. Son los hombres, no es la religión, son los hombres. Podríamos ser judíos o Sí, musulmanes y no tiene nada que ver. sí, cuando uno de ellos se da cuenta de que como dirigente de uno de esos grupos puede cometer abusos, no tiene nada que ver con la religión. El problema es que hay de estos grupos dedicados exclusivamente a este tipo de despojos, o sea, cuyo objetivo es despojar. No hay ninguna intención de mejorar las condiciones de las personas o de hacer caridad o de nada. Todo para el jefe. Pues en esencia. Sí, y las religiones al final del día han sido creadas por los hombres. Han puesto sus propias normas y lineamientos según sus creencias, su cultura, su tradición, sus lugares donde se han desarrollado. Pero queda a criterio de cada quien el saber qué te está dañando, qué tanto te afecta, qué beneficios realmente te está dejando o qué atenta contra tu propia paz. Es muy atractivo Claro. tener con quién agruparte. Te brindan fe y compañía. Y por supuesto que eres víctima de todas sus perversiones. Pero ahí es donde entra el criterio personal. Hay quien no encuentra salud mental en otro sistema de tratamiento, de agrupación, y entonces cae fácilmente. Sí, el problema es cuando se pierde ese criterio personal y se vuelve ya una cosa fanática. Fanática en donde ya tu mente no distingue qué actos están atentando contra tu persona o contra o contra tus seres queridos. Y tú lo permites. Y es lo que hemos visto, que también las religiones han servido para manipular a mucha gente. Entonces, ahí es el problema. O sea, el ser humano por esencia también luego necesita esa parte espiritual, pero hay que saber hasta dónde manejarla y que no te lleve a cometer actos que ya transgredan lo que es la personalidad, la seguridad. Pero mientras sean hacia lo interno, si a mí me hacen daño a mí, está bien. Es Malo tu cuando problema. salgo a hacerle daño a los demás, cuando salgo ese. Hoy decía Gilga, me dio mucha risa. Lo malo de los fanáticos es que tienen la razón. La tienen. Pues sí, exacto. ¿Cómo convences a un fanático de que está equivocado? Mejor darle por su lado